¿De qué sirve ganar más si cada vez que el dinero llega algo dentro de ti se encarga de expulsarlo? Lo ves en la cuenta, respiras por unas horas, pero pronto aparece la urgencia de gastarlo, prestarlo o demostrar que ya no eres el de antes. Quieres prosperar, pero tus propias decisiones te devuelven al mismo lugar. No es flojera, incapacidad ni fracaso. Aprendiste a sobrevivir sin dinero, pero nunca sentirte seguro cuando lo tienes. Joseph Murphy entendió que una idea repetida termina gobernando la conducta. Aquí descubrirás qué órdenes invisibles te regresan a la escasez, cómo reemplazarlas y qué distingue el subconsciente de quienes pueden perderlo todo sin volver a ser pobres. El primer dinero grande que llega a unas manos acostumbradas a sobrevivir suele durar menos de lo que tardó en conseguirse, no porque esa persona sea estúpida, ni porque esté condenada, ni porque ignore que mañana habrá cuentas, sino porque una cifra nueva puede sentirse como un intruso dentro de una identidad antigua. La pantalla del banco muestra más de lo habitual y en lugar de tranquilidad aparece una inquietud difícil de confesar. Hay que gastarlo, prestarlo, exhibirlo, repartirlo, convertirlo en algo visible, resolver de una vez los problemas de todos o entrar en un negocio que promete multiplicarlo sin esperar. Tenerlo quieto incomoda, verlo disponible despierta una urgencia que no existía cuando no estaba. Entonces el dinero se va y, con una mezcla de vergüenza y alivio, todo vuelve a ser conocido. Otra vez falta, otra vez hay que correr, otra vez la vida tiene la forma emocional de siempre. Esa es una de las escenas menos comprendidas de la pobreza repetida. Se cree que el problema fue no saber sumar, pero a veces el verdadero problema fue no saber soportar la permanencia de aquello que durante años solo se conoció como ausencia. El cuerpo había aprendido a funcionar bajo presión, la familia se había organizado alrededor de la escasez, la personalidad se había construido con el orgullo de resistir, y de pronto conservar exigía una versión de sí mismo que todavía no tenía permiso de existir. Por eso el subconsciente del millonario no empieza en una cuenta de 7 cifras. Empieza en la capacidad de no expulsar de la propia vida lo que contradice una historia de carencia. Empieza cuando alguien puede recibir sin pedir perdón, mirar una cifra sin fantasear, cobrar sin encogerse, guardar sin sentirse mezquino, invertir sin jugar a la ruleta, perder una parte sin interpretar que ha vuelto a ser un fracaso y ganar sin necesitar demostrarle nada a nadie. El que nunca vuelve a ser pobre no es necesariamente quien nunca pierde dinero. Esa persona puede quebrarse, cometer un error, atravesar una crisis, ser traicionada o quedarse temporalmente con muy poco. Lo que ya no pierde con facilidad es el mecanismo con el que crea valor, aprende, negocia, se reorganiza y comienza de nuevo. Ha dejado de considerar cada billete como un milagro irrepetible y ha empezado a verse como alguien capaz de producir resultados más de una vez. Ahí cambia todo, porque la riqueza deja de ser un accidente que debe defenderse con pánico y se convierte en una relación aprendida con el tiempo, la atención, la responsabilidad y las oportunidades. Joseph Murphy llegó a esta conversación desde un lugar extraño para quien busca consejos financieros. No era un corredor de bolsa enseñando gráficos, ni un empresario vendiendo su biografía como fórmula universal. Su lenguaje venía de la espiritualidad práctica, de la tradición del nuevo pensamiento y de una pregunta que atravesó su obra: ¿qué ocurre cuando una idea repetida deja de ser una frase y empieza a gobernar las respuestas automáticas de una persona? Su libro más conocido, El poder de la mente subconsciente, no es un manual de inversiones, no explica cómo valorar una empresa, calcular intereses o proteger un patrimonio. Su territorio es anterior a todo eso, se ocupa de la parte de nosotros que puede conocer una regla y desobedecerla, desear una vida y organizarse para impedirla, pedir prosperidad en una oración y rechazarla en una conversación, afirmar que quiere crecer y sentir sospecha ante cualquiera que ya lo hizo. Murphy observaba que el pensamiento sostenido termina convirtiéndose en una instrucción, no porque cada ocurrencia produzca mágicamente un objeto, sino porque aquello que se acepta como verdadero modifica lo que se percibe, lo que se tolera, lo que se intenta, la manera de responder y la duración del esfuerzo. Una idea profunda no se queda sentada dentro de la cabeza, baja a la voz con la que se negocia, a la cifra que uno se atreve a pedir, al correo que se envía o se posterga, a la paciencia con que se aprende una habilidad, al tipo de socio que se acepta, al modo de reaccionar cuando algo sale mal. El gran valor de Murphy está ahí, y también ahí conviene actualizarlo. Repetir "soy rico" mientras se evita mirar una deuda no reprograma nada serio.
puede ofrecer unos minutos de alivio, pero el aprendizaje interno registra con más fuerza la conducta. Dices abundancia y huyes de los números. Dices confianza y regalas tu trabajo por miedo al rechazo. Dices que el dinero fluye, pero cuando llega lo entregas a la primera promesa deslumbrante porque la espera te desespera. El nivel automático aprende de esa contradicción. No escucha solamente las palabras pronunciadas antes de dormir, escucha la decisión tomada al día siguiente. Registra qué haces cuando nadie te aplaude, qué precio pones cuando temes perder al cliente. ¿Cuánto soportas sin recompensa inmediata y qué clase de explicación fabricas para no revisar un error? La sugestión más poderosa es una frase respaldada por una experiencia repetida. Si digo puedo conservar y cada semana aparto una porción, aunque sea pequeña, la afirmación adquiere peso. Si digo puedo aprender a vender y afronto una conversación incómoda, el mensaje deja de ser decoración. Si digo un revés no decide mi valor y vuelvo al trabajo sin castigarme durante un mes, algo en mí recibe una prueba que ya no puede ignorar. Murphy hablaba de imprimir ideas en la conciencia profunda. Hoy podemos entender esa impresión como la lenta construcción de una respuesta que empieza a parecer natural. El millonario interno no es una voz que grita números mientras uno duerme. Es la parte que, ante una posibilidad, ya no pregunta de inmediato cómo podría perderlo todo, sino qué necesita comprender para decidir con claridad. La pobreza económica y la mentalidad de escasez no son la misma cosa, y confundirlas puede convertirse en una crueldad disfrazada de espiritualidad. Hay personas pobres porque nacieron en lugares sin acceso, porque una enfermedad consumió sus recursos, porque sostienen solas a una familia, porque un conflicto las desplazó, porque fueron explotadas, porque la moneda de su país se derrumbó, o porque trabajan dentro de estructuras que pagan poco aunque exijan mucho. Decirles que crearon cada dificultad con sus pensamientos no solo es falso, también permite que otros ignoren la injusticia y llamen falta de fe a lo que muchas veces es falta de condiciones. Murphy escribió desde una tradición que confiaba intensamente en la causalidad mental, pero tomarlo en serio no obliga a convertir cada desgracia en culpa personal. Su aporte se vuelve más humano cuando se formula con precisión. No elegimos todas las circunstancias que nos alcanzan, pero las creencias arraigadas sí participan en la forma de responder, en las puertas que ni siquiera tocamos, en los abusos que normalizamos, en los conocimientos que decidimos adquirir y en la velocidad con la que regresamos a una posición conocida. El dinero no obedece únicamente al pensamiento, obedece también a contratos, mercados, capacidades, redes, leyes, salud, ubicación, herencias y suerte. Sin embargo, todos esos factores pasan, en algún momento, por una persona que interpreta, decide y actúa. Allí vive el espacio de trabajo interior. Allí una historia heredada puede costar años. En una casa se decía que los ricos eran ladrones. En otra, que cobrar mucho era aprovecharse. En otra, que ahorrar era tentar a la tragedia, porque siempre aparecía una emergencia. En otra, el padre regresaba humillado cada vez que pedía empleo y el niño aprendió a asociar el dinero con someterse. En otra, la madre escondía las compras para evitar una pelea y la hija aprendió que hablar de cifras destruía el amor. Nadie se sentó a enseñar esas lecciones. Fueron absorbidas en gestos, tonos, puertas cerradas, discusiones detrás de una pared y silencios durante la cena. Años después, el adulto puede leer 20 libros sobre prosperidad y seguir obedeciendo una escena que ya no recuerda con claridad. Le ofrecen un ascenso y piensa primero en el resentimiento de sus compañeros. Tiene un buen mes y se compra algo desproporcionado porque no sabe cuándo volverá a ocurrir. Empieza a ganar más que sus hermanos y se convierte en el cajero de toda la familia, no por generosidad libre, sino para pagar la culpa de haber salido. Dice que quiere una empresa, pero se niega a establecer límites porque teme parecer arrogante. Después se agota, pierde, se enfurece con quienes ayudó y confirma el antiguo veredicto. Tener más solo trae problemas. El programa se alimenta a sí mismo. No necesita una fuerza misteriosa, le basta con organizar decisiones coherentes con la conclusión inicial. La persona no pierde únicamente por lo que piensa del dinero, pierde por lo que cree que el dinero hará con sus vínculos. Si prosperar significa quedarse solo, superar al padre, traicionar el barrio, ser juzgado por los amigos o convertirse en aquello que despreciaba, una parte de sí saboteará el crecimiento para conservar pertenencia. Esta capa rara vez se resuelve con una afirmación brillante. Exige una honestidad más incómoda, reconocer que a veces no se ha elegido entre riqueza y pobreza, sino entre crecer y seguir siendo aceptado.
La lealtad familiar puede adoptar la forma de una cuenta vacía. Un hijo observa que su madre sufrió toda la vida y, sin decirlo, decide no vivir demasiado bien. Una mujer ha escuchado que los hombres se asustan de quien gana más y reduce sus ambiciones para no poner en riesgo la relación. Un emprendedor empieza a tener éxito y se vuelve descuidado justo cuando el negocio necesita estructura, porque el caos lo mantiene parecido a los suyos. El resultado parece mala administración, pero debajo hay un pacto: no me alejaré tanto como para que dejen de reconocerme. El subconsciente del millonario rompe ese pacto sin despreciar a nadie. Comprende que amar el origen no exige repetir sus límites, que ayudar no significa financiar irresponsabilidades, que crecer no convierte automáticamente en traidor y que una persona puede honrar el esfuerzo de sus padres haciendo algo distinto con lo que recibió. Esa separación interna duele. No tiene la elegancia de las frases sobre abundancia. Puede sentirse como una conversación en la que alguien querido dice «ya cambiaste», y uno debe soportar no defenderse con un gasto, un préstamo o una renuncia. Puede sentirse como decir «no puedo darte eso» cuando sí existe el dinero, pero entregarlo destruiría un plan. Para una conciencia acostumbrada a confundir amor con rescate, conservar parece egoísmo. Para una conciencia más madura, conservar puede ser la condición que permite ayudar sin hundirse junto con los demás. Murphy insistía en no condenar la riqueza, porque es difícil acercarse a aquello que se desprecia. La idea parece sencilla hasta que uno descubre cuántas veces participa en ese desprecio. Se critica al que cobra bien, pero se desea cobrar bien. Se acusa de superficial a quien disfruta lo que ganó, pero se siente envidia cuando lo muestra. Se dice que el dinero no importa justo después de comprobar cuánto duele no tenerlo. Esa ambivalencia crea una relación parecida a la de quien llama a alguien y lo insulta cuando se acerca. Una parte pide, otra expulsa. No se trata de admirar a todo rico ni de convertir una cifra en certificado moral. El dinero amplifica posibilidades, no purifica el carácter. Hay fortunas construidas con creación y fortunas construidas con abuso. Hay gente humilde, de enorme lucidez, y millonarios incapaces de gobernar un impulso. Murphy no necesita ser reducido a la idea infantil de que riqueza equivale a virtud. Su enseñanza más útil es otra. Aquello que se juzga de manera absoluta se vuelve difícil de integrar sin conflicto. Si cada persona próspera es sospechosa, el día en que empieces a prosperar, tendrás que elegir entre verte como bueno o verte como rico. Y casi siempre la identidad moral vencerá. Por eso algunos se acercan al dinero y luego organizan una caída que les devuelve inocencia. Firman sin leer, prestan sin condiciones, gastan como si la cifra fuera inagotable, confunden confianza con ausencia de controles. Después pueden decir, al menos no me convertí en uno de ellos. Esa frase no suele pronunciarse, pero el comportamiento la completa. El sistema interior que sostiene riqueza no idolatra el dinero, lo desdramatiza, lo mira como una herramienta con reglas, consecuencias y límites. Puede hablar de él sin elevar la voz, puede admitir, no sé, sin sentir que se desmorona su dignidad. Puede preguntar cuánto cuesta, cuánto deja, cuánto riesgo existe, qué pasa si la venta tarda, qué parte pertenece a impuestos, cuál debe permanecer líquida y qué decisión sería razonable si el entusiasmo desapareciera mañana. Esta sobriedad es menos seductora que visualizar un automóvil, pero separa el deseo de la capacidad. Desear una cifra es fácil, administrar la personalidad que aparece alrededor de esa cifra es el verdadero trabajo. A algunos el dinero les despierta grandiosidad. Una buena semana y ya hablan como si hubieran vencido para siempre. Aumentan gastos permanentes con ingresos temporales, abandonan lo que funcionaba, dejan de escuchar, creen que toda intuición es talento, a otros les despierta terror. Revisan la cuenta 10 veces, no invierten en nada, dejan pasar oportunidades razonables, conservan hasta lo que se deteriora por miedo a usarlo. Ambos están dominados por la cifra. Uno se arrodilla ante ella con euforia, el otro con ansiedad. El millonario psicológico no es quien se siente invencible, sino quien puede seguir pensando cuando el número cambia. No convierte una ganancia en prueba de superioridad ni una pérdida en sentencia sobre su destino. Mantiene una identidad más estable que el balance del día. Esa estabilidad permite una acción que parece aburrida y por eso casi nadie celebra: distribuir. Antes de gastar, el dinero recibe función. Una parte cubre la vida, otra protege, otra crece, otra cumple obligaciones, otra permite disfrutar y otra puede servir.
No importa aquí la fórmula exacta, porque cada realidad exige proporciones distintas. Importa el gesto de no tratar todo ingreso como una masa disponible para el impulso más ruidoso. La persona deja de preguntar ¿qué puedo comprar con esto? Y empieza a preguntar ¿qué debe hacer esto por mi vida? Ese cambio de pregunta es una reeducación profunda. El dinero ya no llega a una fiesta sin puertas, sino a una casa donde cada habitación tiene propósito. Conservar no significa inmovilizarlo todo. Murphy hablaba de circulación, y la imagen es valiosa si se limpia de misticismo fácil. El dinero necesita moverse para pagar valor, financiar proyectos, adquirir conocimiento, sostener equipos, crear reservas, comprar tiempo o producir nuevas capacidades. Pero circular no es derramarse. La sangre circula porque existe un sistema que la contiene. Si sale sin dirección, no hay salud, hay hemorragia. Muchas personas llaman flujo a su incapacidad de poner límites. Gastan para sentirse vivas, prestan para sentirse necesarias, invierten para sentirse audaces y luego usan una palabra espiritual para evitar la contabilidad. La circulación sana tiene cauce, retorno esperado y una razón entendible. La generosidad sana también tiene estructura, da desde la elección, no desde el terror a ser rechazado, no utiliza dinero para comprar paz en relaciones que necesitan conversación, no paga una y otra vez por los mismos errores ajenos mientras llama con pasión a su propio agotamiento. El que quiere dejar de volver a la pobreza necesita aprender que un no dicho a tiempo puede proteger más que una suma entregada bajo culpa. La escena decisiva rara vez ocurre frente a una oportunidad extraordinaria. Sucede un martes común, cuando llega una factura, cuando un cliente guarda silencio, cuando una venta cae, cuando el refrigerador se daña y el antiguo reflejo quiere declarar que todo está perdido. La persona entrenada en carencia no reacciona solamente al problema presente, su cuerpo convoca todas las veces anteriores. Una cifra pequeña adquiere el tamaño de una amenaza total. La respiración se acorta, la atención se estrecha y el futuro se reduce a una repetición del pasado. Entonces aparece el comportamiento caro, comprar a crédito para no sentir limitación, aceptar un acuerdo injusto por urgencia, vender una inversión en el peor momento, abandonar un proyecto útil porque todavía no paga, ocultar la situación a la pareja hasta que crece o buscar una solución rápida que promete salvarlo todo. El pensamiento de escasez no siempre parece pesimismo, a veces parece velocidad. Exige decidir ya, recuperar ya, demostrar ya, escapar ya. La riqueza, en cambio, necesita con frecuencia la capacidad de permanecer unas horas dentro de una pregunta sin anestesiarla con una mala decisión. La pausa financiera no es pasividad, es impedir que un recuerdo tome el bolígrafo. Murphy proponía quietar la parte consciente para ofrecer una nueva dirección a la zona profunda. Eso puede significar algo menos ceremonial y más exigente. Antes de actuar bajo presión, recuperar un estado en el que sea posible distinguir entre hecho e interpretación. El hecho es que un cliente se fue. La interpretación es que nadie volverá a contratarme. El hecho es que este mes bajaron los ingresos. La interpretación es que nunca sabré sostener nada. El hecho es que cometí una mala inversión. La interpretación es que no sirvo para los negocios. El hecho necesita una respuesta. La interpretación exige un sacrificio. Cuando ambas se mezclan, uno termina destruyendo recursos para calmar una identidad amenazada. El subconsciente del millonario no niega los hechos ni los cubre con palabras dulces. Los hace más específicos. ¿Cuánto falta realmente? ¿Cuánto tiempo hay? ¿Qué gasto puede moverse? ¿Qué activo está disponible? ¿A quién debo llamar? ¿Qué habilidad produjo ingresos antes? ¿Qué parte del problema fue externa y qué parte debo corregir? La precisión reduce el monstruo a piezas. Una persona que piensa así puede estar preocupada, pero no se entrega entera a la preocupación. Hay una diferencia entre sentir temor y nombrar al temor director financiero. El primero es humano, lo segundo es una renuncia. Las personas que construyen patrimonio no necesariamente carecen de ansiedad. Han aprendido a no convertir cada sensación en una orden. Esta es una actualización esencial de Murphy. No todo pensamiento merece ser impreso. No toda emoción revela una profecía. A veces una alarma interna solo informa que estamos frente a algo nuevo, no que estamos frente a algo incorrecto. Quien creció sin dinero puede sentir culpa al cobrar el doble, aunque el nuevo precio sea justo. Si interpreta esa culpa como señal moral, retrocede. Si la interpreta como el costo temporal de abandonar una costumbre, puede atravesarla sin volverse abusivo. Quien nunca invirtió puede sentir inquietud aún después de estudiar bien una opción. Si espera seguridad absoluta, no comenzará.
Si aprende a diferenciar riesgo calculado de impulso, la inquietud deja de decidir. El millonario interno no espera sentirse preparado para cada nivel, desarrolla criterios que pueden sostenerlo mientras la sensación tarda en alcanzarlo. En eso consiste buena parte de programar la mente, no en eliminar toda reacción antigua, sino en dejar de obedecerla automáticamente. Durante un tiempo, el pasado seguirá hablando con voz convincente. Dirá que guardar es inútil porque siempre pasa algo, que cobrar hará que se vayan, que estudiar toma demasiado, que el mercado está lleno, que ya es tarde, que otros tienen contactos, que una pequeña ganancia merece un gran premio, que si el negocio funciona conviene crecer de golpe. La nueva identidad no discute durante horas con cada frase. Diseña conductas que le quitan autoridad. Automatiza un ahorro, registra gastos, demora compras impulsivas, pide contratos, compara escenarios, estudia antes de arriesgar, aprende a vender, conserva un margen, revisa cada semana. Lo profundo recibe un mensaje inequívoco: ya no vivimos a merced de la primera urgencia. Y ese mensaje, repetido durante meses, tiene más fuerza que 100 noches pronunciando una riqueza que durante el día se trata como fantasía. Hay un tipo de autosabotaje que se disfraza de humildad. La persona sabe hacer algo valioso, pero cuando debe asignarle precio se vuelve pequeña. Explica demasiado, ofrece descuentos antes de que se los pidan, agrega trabajo gratuito, pide disculpas por cobrar, acepta plazos que la perjudican. Después culpa al mercado porque nadie valora su talento. En realidad, ha enseñado a los demás a relacionarse con él de la misma forma en que él se relaciona con lo que hace. Como si su esfuerzo debiera justificar el derecho a existir, pero no el derecho a recibir. Murphy habría dicho que una convicción interior está buscando expresión. Es cierto, aunque conviene mirar la escena completa. Tal vez en esa persona hay una voz paterna que llamaba avaro al que hablaba de dinero. Tal vez su primer cliente la humilló. Tal vez confunde servicio con sacrificio porque solo se sintió querida cuando resolvía cosas sin pedir nada. Tal vez teme que un precio alto obligue a reconocer que todavía debe mejorar. Cobrar poco le evita el rechazo y también la excelencia. Mientras nadie espere demasiado, puede conservar la imagen de un talento incomprendido. El precio bajo, entonces, no siempre nace de nobleza, a veces protege de ser medido. Pensar como alguien que nunca vuelve a ser pobre exige tolerar la evaluación, poner una cifra, escuchar un no, revisar la oferta, mejorar lo que falla y volver a proponer. No convertir el rechazo en ofensa personal ni utilizar la espiritualidad para decir que no era para mí cada vez que faltó preparación. La prosperidad que Murphy describía necesita cooperación entre lo visible y lo invisible, dirección interna y competencia externa, expectativa y oficio, confianza y método. Una creencia puede ayudarte a permanecer en el proceso, no reemplaza el proceso. El agricultor puede confiar en la cosecha, pero esa confianza no riega. La frase parece obvia, y sin embargo buena parte del contenido moderno sobre riqueza invita a celebrar la semilla sin ensuciarse las manos. Visualiza la casa, siente el automóvil, actúa como si ya fueras millonario. Si actuar como si significa gastar como la imagen que deseas proyectar, es una receta para regresar exactamente al punto de partida. Actuar desde una identidad próspera debería verse mucho menos cinematográfico. Cumplir, aprender, proteger reputación, cuidar el cuerpo que produce, pensar en años, terminar lo comenzado, mantener reservas, no apostar el futuro para impresionar una noche. El pobre que recibe dinero y representa al rico suele comprar símbolos, el rico que recuerda haber sido pobre suele comprar capacidad. Uno adquiere una apariencia que consume flujo, el otro adquiere tiempo, conocimiento, herramientas, distribución, relaciones confiables o activos que amplían opciones. No hay pecado en disfrutar un objeto. El problema aparece cuando el objeto tiene que hacer el trabajo psicológico de probar que ya no somos quienes fuimos. Entonces nunca es suficiente, porque la prueba se vence cada vez que aparece alguien con más. La comparación convierte cualquier ingreso en pobreza relativa. Puedes duplicar lo que ganas y sentirte peor si el nuevo círculo te muestra un nivel que aún no alcanzas. Por eso el sistema interior del millonario necesita una medida que no dependa solo de la exhibición. Observa capacidad de elección, porcentaje conservado, deudas controladas, tiempo recuperado, calidad de trabajo, continuidad, conocimiento adquirido y contribución real. Sin esa métrica, el dinero se vuelve teatro y cada compra utilería. Quien vive para ser visto no posee del todo lo que tiene, lo administra para los ojos ajenos, y los ojos ajenos jamás firman el cheque de las consecuencias.
Hay hombres que sostienen un vehículo que les roba el sueño porque venderlo se sentiría como descender frente a sus amigos. Hay mujeres que mantienen una vida digital impecable mientras esconden pagos vencidos. Hay familias que convierten cada celebración en una deuda porque la austeridad de una noche les parece una confesión pública de fracaso. El subconsciente aprende que dignidad significa apariencia. Más tarde, incluso un aumento de ingresos se consumirá defendiendo esa ecuación. Romperla requiere una escena casi silenciosa, poder elegir algo más sencillo sin sentir que uno mismo se ha vuelto menos. Ese día comienza una libertad que no cabe en una fotografía. Pensar en secuencias también modifica la relación con el tiempo. La escasez obliga muchas veces a vivir en el presente inmediato. Cuando falta para comer, pagar arriendo o comprar medicina, hablar de 10 años puede sonar insultante. La urgencia real reduce el horizonte y no se corrige con sermones, pero aun después de que la emergencia termina, el horizonte puede permanecer reducido por costumbre. Se gana más, aunque cada decisión sigue diseñada para llegar al viernes. El futuro es una niebla a la que se enviarán las consecuencias. Después veo cómo pago, más adelante ahorro, cuando gane el doble me organizo, el próximo mes empiezo. El presente disfruta y el futuro recibe las facturas. El subconsciente del millonario crea una relación más justa entre sus distintas edades. No trata al yo de mañana como a un desconocido rico que resolverá lo que el yo de hoy desea. Lo considera socio. Antes de aceptar una deuda, piensa en la persona que tendrá que pagarla un martes cansado, no solo en la persona que estrenará el objeto un sábado. Antes de abandonar una habilidad porque avanza despacio, piensa en quien podría dominarla después de 1000 horas. Antes de gastar una ganancia completa, piensa en la temporada baja que todavía no aparece. Esto no significa sacrificar la vida entera por un futuro abstracto. Significa que el placer presente no tiene derecho a saquear todas las versiones siguientes. La paciencia financiera nace menos de la fuerza de voluntad que de una relación íntima con el tiempo. Quien se siente condenado a seguir siendo el mismo busca intensidad, no proceso, y una apuesta parece más creíble que 5 años de formación, porque 5 años exigen imaginarse vivo, constante y capaz de cambiar. El golpe de suerte evita esa conversación. Promete riqueza sin identidad nueva, por eso atrae tanto a quien secretamente no confía en sí mismo. No necesita convertirse en alguien distinto, solo acertar una vez. Pero incluso si acierta, el dinero llega a la misma estructura que buscaba escapar de sí. Y esa estructura hará lo que sabe. Murphy ofrecía técnicas de sugestión, visualización y oración para impregnar otra expectativa. Bien utilizadas, pueden ampliar el horizonte. Antes de dormir, alguna persona podría ensayar una escena sobria, verse abriendo la aplicación del banco sin tensión, revisando un presupuesto sin vergüenza, diciendo su precio con voz estable, rechazando una oportunidad que no comprende, terminando el trabajo difícil, apartando una porción, conversando con su pareja sin ocultar. Estas imágenes carecen del brillo de una mansión, pero tienen una ventaja: entrenan la próxima respuesta. La visualización deja de ser cine de compensación y se vuelve ensayo de conducta. La frase también cambia. El dinero llega a mí sin esfuerzo, puede chocar con toda la experiencia y producir rechazo. Estoy aprendiendo a crear valor, recibir con dignidad y conservar con inteligencia. Tiene espacio para convertirse en verdad. Nunca me faltará puede ser pronunciada desde terror. Aunque aparezca una dificultad, puedo mirar los hechos y responder paso a paso, cultiva una seguridad menos frágil. Murphy buscaba el punto en que la idea consciente deja de discutir con el nivel profundo. Las frases creíbles, acompañadas por actos, cruzan mejor esa frontera, no porque debamos pensar pequeño, sino porque la confianza madura necesita pruebas. Una escalera no limita la altura del edificio, permite alcanzarla sin fingir que ya estamos arriba. Nunca volver a ser pobre tampoco significa vivir poseído por el temor de perder. Hay hombres que acumulan y no usan, que vigilan cada gasto familiar, que convierten una cena en interrogatorio, que poseen más de lo que podrían consumir y aún así tratan cada solicitud como amenaza. Económicamente son ricos, interiormente siguen en la habitación donde alguna vez faltó. El dinero se convirtió en muralla, no en libertad. Murphy vinculaba prosperidad con una vida más amplia, y esa amplitud importa. Si tener más solo aumenta la vigilancia, la sospecha y la incapacidad de disfrutar, se ha cambiado una clase de escasez por otra. La seguridad absoluta no puede comprarse porque la vida conserva incertidumbre. Puede enfermar el cuerpo, cambiar una ley, caer un mercado, romperse una sociedad. Un patrimonio reduce vulnerabilidades,
pero no cancela la condición humana. El sistema interior maduro acepta eso y por eso diversifica su seguridad. No pone todo en una cifra. Cultiva oficio, vínculos, salud, adaptabilidad, criterio, reputación y una relación consigo que no desaparece con el saldo. Así, el dinero cumple su función sin convertirse en Dios. Quien afirma que nunca volverá a ser pobre porque ya entendió cómo crear valor no está desafiando al destino. Está diciendo algo más sereno: si la vida me quita una forma, no me quita automáticamente la capacidad. Si un proyecto cae, todavía puedo observar, aprender y construir. Si pierdo estatus, no entregaré también mi dignidad para conservar una apariencia. Si debo comenzar pequeño, no confundiré pequeño con miserable. Esta postura es muy distinta de la arrogancia del que cree que nada malo puede pasarle. Murphy fue leído a veces como si el pensamiento correcto garantizara resultados. Una lectura adulta reconoce que ningún estado mental firma contratos con la realidad. Lo que sí puede hacer es alterar profundamente la calidad de nuestra participación en ella. Dos personas reciben el mismo golpe y no necesariamente salen igual, porque una convierte la pérdida en identidad definitiva y la otra en un problema grave pero temporal. Esa diferencia no siempre basta para recuperar todo, pero cambia lo que queda disponible. Cambia la conversación, la búsqueda, el aprendizaje, la disposición a pedir ayuda y el tiempo que se pierde castigándose. La fortuna más resistente es esa: no quedar mentalmente confiscado por un resultado. El millonario interno no es una criatura que piensa en billetes todo el día, es alguien cuya imaginación ya no está colonizada por la catástrofe ni por la exhibición. Puede dedicar atención a crear, servir, mejorar y vivir porque el dinero ocupa un lugar concreto, no todo el escenario. La pobreza repetida consume una enorme cantidad de pensamiento. Incluso cuando no hay una crisis inmediata, se anticipa. Incluso cuando llega algo bueno, se calcula cuánto durará. Incluso cuando se descansa, aparece culpa. Salir de ahí requiere recursos, sí, pero también una nueva administración de la atención. Cada hora dedicada a rumiar un desastre hipotético es una hora que no estudia el problema verdadero. Cada conversación utilizada para repetir que todo está imposible fortalece una comunidad emocional alrededor de la impotencia. No se trata de fingir optimismo ante otros, se trata de no hacer de la queja el único lugar donde uno se siente acompañado. A veces el grupo al que pertenecemos se une mediante el fracaso compartido. Si alguien propone una salida, parece presumido. Si alguien gana, se sospecha. Si alguien cambia de hábitos, se cree mucho. Para no perder el vínculo, todos deben seguir demostrando que nada funciona. Romper esa dinámica puede exigir soledad temporal, no la soledad teatral del elegido, sino la incomodidad concreta de no participar en una conversación que antes daba identidad. La persona deja de reírse de quien intenta, deja de comentar cada éxito como fraude, deja de usar la dificultad del país como explicación total de cada decisión privada, reconoce el contexto sin entregarle la autoría completa de su vida. Ese silencio nuevo es terreno fértil. Por fin puede escuchar que necesita aprender. No basta con querer más. Hay que volverse un lugar donde más pueda quedarse sin corromperlo todo. Ese lugar se construye cada vez que el deseo acepta estructura, cada vez que la fe acepta cifras, cada vez que la ambición acepta aprendizaje, cada vez que la generosidad acepta límites y cada vez que el error acepta revisión. Se construye cuando dejas de usar el dinero para resolver preguntas que el dinero no puede responder. Ninguna cifra decidirá por fin si vales, si mereces amor, si superaste a tu padre, si tus antiguos amigos se equivocaron contigo o si el tiempo perdido queda perdonado. Si le asignas esas tareas, gastarás sin fondo buscando una respuesta que no se vende. El dinero puede comprar espacio, tratamiento, educación, comodidad, experiencias, ayuda y tiempo. No puede entrar al pasado y obligar a nadie a reconocerte. La persona que comprende esto deja de exigirle espectáculo a cada ganancia. Puede permitir que una suma permanezca silenciosa. Puede verla crecer sin anunciarla. Puede disfrutar sin convertir el disfrute en mensaje. Puede ayudar sin hacerse indispensable. Puede perder sin mentir. Puede comenzar sin exhibir. Esa sobriedad es una forma de riqueza antes de la riqueza. Joseph Murphy puso el foco en las instrucciones que repetimos hasta convertirlas en destino. La instrucción decisiva no es «seré millonario», es más profunda y menos cómoda. Ya no voy a abandonarme cuando aparezca el dinero, cuando falte, cuando aumente o cuando se pierda.
No voy a regalar mi criterio para sentirme aceptado, no voy a confundir urgencia con oportunidad, no voy a llamar intuición a un deseo que se niega a ser examinado, no voy a castigarme hasta quedar inútil después de un error, no voy a gastar para que otros certifiquen que avancé, no voy a usar una frase espiritual para esconder una factura, no voy a tratar cada dificultad como regreso definitivo al origen. Estas decisiones son órdenes repetidas en movimiento. Con el tiempo dejan de sentirse como disciplina externa y se vuelven carácter. Entonces ocurre algo que desde afuera parece confianza. La persona mira un problema y no se derrumba dentro de él. Mira una oportunidad y no se arrodilla ante ella. Mira una cifra y no necesita convertirla en identidad. Puede trabajar con lo que hay, puede esperar, puede negociar, puede retirarse, puede volver, puede construir. Quizá todavía no sea millonaria, quizá tarde años, quizá nunca alcance la cifra exacta que alguna vez imaginó, pero ya salió de la pobreza más persistente, la de vivir convencida de que cada recurso bueno es temporal y cada fracaso revela su verdadera naturaleza. Ya no está esperando que el dinero la convierta en alguien capaz. Está convirtiéndose en alguien capaz de tratar el dinero con serenidad, y si un día lo pierde, no se pierde con él. Quedará en el criterio que costó años, la capacidad de aprender, las relaciones cuidadas, el oficio, la memoria de haber creado antes y la dignidad de no necesitar aparentar mientras vuelve a levantarse. Eso es lo que significa no volver a ser pobre, no una garantía arrogante contra todos los golpes, sino la negativa íntima, a regresar al hombre o a la mujer que entregaba su futuro por calmar una tarde, que se empequeñecía al cobrar, que destruía por culpa, que confundía lujo con valor y que hacía de cada tropiezo una casa. El saldo puede bajar, la vida puede obligar a empezar otra vez. Pero ya no empieza desde cero quien aprendió a verse con claridad. Empieza desde experiencia. Empieza desde una palabra cumplida. Empieza desde una relación distinta con el tiempo. Empieza desde la certeza La próxima sobria vez que de el que la dinero riqueza llegue a más tus manos, confiable no mires no fue lo que solamente llegó la a sus cifra, manos, mírate a ti. sino aquello en lo que Observa tuvo que qué aparece convertirse primero: para no paz, volver a culpa, expulsarlo. urgencia por gastar, necesidad de rescatar a alguien o miedo a que todo desaparezca. Ahí está la verdad que una cuenta bancaria nunca muestra. Puedes ganar más y continuar obedeciendo la pobreza que aprendiste cuando no tenías nada. Tu antigua relación con la escasez no desaparece porque ahora recibas más. Se sienta contigo, opina en cada compra, se disfraza de generosidad, de premio merecido o de oportunidad irrepetible. Y mientras no la reconozcas, terminarás expulsando aquello que tanto te costó construir. Joseph Murphy sostenía que una idea aceptada en lo profundo termina expresándose en la vida. Por eso no sirve repetir que deseas riquezas si tus decisiones todavía dicen: no sé conservar, me da vergüenza cobrar, tener más me aleja de los míos. La nueva instrucción debe verse en tus actos: mirar los números, guardar antes de gastar, decir no sin culpa, cobrar sin encogerte y corregir una mala decisión sin convertirla en una condena. Quizá hoy no tengas millones, pero algo más importante puede comenzar ahora: dejar de abandonarte frente al dinero. Porque incluso si mañana pierdes una cifra, ya no tendrás que perder también a la persona que aprendió a crearla. No le pidas al dinero que demuestre cuánto vales. Demuéstrate que puedes sostener lo que estás construyendo. Dale like, suscríbete y escribe en los comentarios: puedo conservar lo que construyo. Que no sea una frase bonita, que sea la primera orden que esta vez sí vas a cumplir.